la calabaza. Bueno, esta calabaza luminosa. Tela de araña. Esto y esta de abeto, pero vamos a hacerla más oscura para que en serio parezca de Halloween. Vamos a poner calabazas luminosas, depende de cuál larga quieras hacer la casa. Yo la voy a hacer de aquí hasta por acá, no tan grande de hecho. Bueno, un poco. Ahí está. No la alumbra tanto. Está mejor. Y después con esta vamos a hacer una especie de así. Y claramente también tienes que elegir una puerta. Yo la voy a hacer de esta porque se ve que sí se ve de Halloween. Con esta vamos a hacerla. Tienen que hacerla de 4 o de 5, de una de las dos. Yo lo voy a hacer de 5. Puede ser de 5 o de 4. Depende de ustedes. Necesitamos una... ¿Cómo se llama esta cosa? Ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llamaba esta escalera? Sí, por ejemplo. Y así queda. Si quieres puedes poner un poco la calabaza más adentro. Yo la voy a hacer también adentro porque así se ve súper feo. Así, por ejemplo, vamos a la puerta de 2. Así. Y ahora ponemos la puerta. Del color que hicieron este piso es también pintado adentro. Y claro que tenemos que hacer una pared así. Yo no la voy a hacer tan grande, no soy boba. Se lo haré nomás para como de así de largo tiene que ser la casa. Depende de su gusto. Si quieren decoraciones. Yo solo les estoy mostrando cómo hacerla. No es que todavía la voy a decorar. Tal vez sí. Pero voy a ver si ahí dura y voy a ver si puedo decorar un poco para que si quieren también le pueden poner ventanas, pero ustedes dirán, oye, pero ¿cómo va a ser una ventana si es Halloween? Tiene que ser todo oscura. Pues miren, también
cómo voy haciendo y después cuando termine les pongo pi. Me iban a reprobar. Así que ahí estaba yo. Profesor corriendo en el primer piso derechito hacia la salida. Más o menos mi reacción fue algo así como... ¡Hijo de puta! El terremoto aún no pasaba, los niños empezaron a correr hacia... Cuando vimos que básicamente la pared se cayó y tapó la entrada a la escalera y quedamos como... Nada te cayera en la cabeza. Luego bajamos por una escalera mucho más corta, pero sigue siendo peligroso porque sigue siendo un terremoto y te puedes caer. Luego ya en este momento el terremoto empezó a pasar un poco y empezó a ser mucho más suave. Ya por lo menos era un poco...
Básicamente en un terremoto eso es tan difícil como poner el hilo en una... Después tratando de no caernos en el terremoto. En ese momento yo solo vi la cara de mi hermano mirándome algo así como... El asunto es que en ese momento una teca del techo de mi casa había caído... La pared se cae. Cuando estás en medio de un terremoto y todo se mueve y no entiendes nada y estás preso del pánico y del miedo, básicamente, y lo único que tienes es una pared para afirmarte, o sea, lo único sólido en este momento que representa de alguna u otra forma seguridad, eso se te cae. Ya en ese momento sientes que lo único que tienes que hacer es esperar, o sea, te puedes morir o te puedes salvar, ya no depende de ti, o sea, ya no tienes el control de la situación para nada. Ya en ese momento no tiene sentido correr, no tiene sentido esconderse, lo único que puedes hacer es esperar. Cuando el terremoto es tan fuerte y no tiene intenciones de detenerse, solo te quedas ahí y dices, ok, hasta aquí llegué, se acabó. Pero ya luego de un rato el terremoto empezó a parar y se empezó a sentir un silencio horrible en la ciudad. Podías escuchar como toda la ciudad estaba en silencio y en shock. Y luego poco a poco empiezas a escuchar la sirena de los policías, de los bomberos, básicamente como una película. Ya luego de un rato salimos a la calle y nos empezamos a encontrar con los vecinos, estábamos viendo que todos estuviesen bien. En ese momento obviamente ya no había luz, se había cortado la luz, así que lo único que podíamos hacer era escuchar radio a través de una radio con batería para saber qué estaba pasando en el país. Y ya supuestamente en ese momento ya había pasado lo peor aparentemente, pero no, aquí empieza la parte que yo más recuerdo personalmente en este terremoto. Para mí lo más terrible de este terremoto no fue directamente el terremoto, sino que fue lo que pasó después. A partir de ese día se cortó la luz y se cortó el agua. Nosotros afortunadamente después del terremoto lo único que hicimos fue llenar botellas de agua porque sabíamos que se podía cortar el agua. En la calle podías ver un montón de familias que estaban fuera en la calle porque tenían miedo de entrar a sus casas. Después de un terremoto así nadie quiere entrar a su casa porque te sientes en trauma. En ese momento te olvidas de tomar una ducha o básicamente es increíblemente difícil ir al baño. Definitivamente no quieres estar en la ducha y que te toque otra vez un terremoto. El problema grave empezó cuando empezamos a escuchar rumores al otro día. Generalmente en un terremoto la gente se ayuda entre sí y nos cuidamos básicamente entre nosotros. Pero siempre hay un grupo de personas que se aprovecha básicamente de la situación. Se aprovechan del caos y se aprovechan que básicamente las personas están con las defensas bajas para empezar a robar. Así que todos los hombres del vecindario tuvimos que tomar turnos para patrullar por las calles. Todos agarramos fierros, cuchillos, básicamente cualquier cosa para proteger. Porque la policía básicamente estaba demasiado ocupada lidiando con problemas mucho más importantes. Así que básicamente tuvimos que cuidarnos por nuestra cuenta. Por medio de 2 semanas el sector donde yo vivía se sentía como una guerra. En las entradas del condominio había personas haciendo guardia alrededor de la ciudad. Y en las paredes de alrededor habían personas patrullando básicamente también haciendo de guardia. Por unos días todo estuvo bien y tranquilo. Aparte de seguir lidiando día y noche con los temblores. Siempre luego de un terremoto muy grande le siguen varios temblores pequeños. Básicamente unos 5 o 10 temblores diarios. No lo digo como algo muy importante porque luego del terremoto como que los temblores pequeños pasan a segundo plano. Una noche empezamos a escuchar ruidos en nuestro vecindario. Así que todos fuimos corriendo hacia una pared para ver qué estaba pasando. Y podíamos ver como en el vecindario de al frente ya habían personas que estaban robando. Podíamos ver de lejos que también tenían personas con palos haciendo de guardia. Por suerte en nuestro vecindario no alcanzó a pasar nada muy grave. De vez en cuando llegó uno que otro tipo, pero como veían que nosotros... Al final se iba. Al final lo más inquietante fue el constante miedo de primero que todos los temblores y de que alguien se metiera a tu casa. Y básicamente estar lidiando con temblores día y noche no te dejaba dormir tranquilo. Al otro día. Generalmente en un terremoto la gente se ayuda entre sí y nos cuidamos básicamente entre nosotros. Pero siempre hay un grupo de personas que se aprovecha básicamente de la situación. Se aprovechan del caos y se aprovechan que básicamente las personas están con las defensas bajas para empezar a robar. Así que todos los hombres del vecindario tuvimos que tomar turnos para patrullar por las calles. Todos agarramos fierros, cuchillos, básicamente cualquier cosa para proteger. Porque la policía básicamente estaba demasiado ocupada lidiando con problemas mucho más importantes. Así que básicamente tuvimos que cuidarnos por nuestra cuenta. Por un periodo de 2 semanas el sector donde yo vivía se sentía como una guerra. En las entradas del condominio habían personas haciendo guardia alrededor de una fogata. Y en las paredes de alrededor habían personas patrullando básicamente también haciendo de guardia. Por unos días todo estuvo bien y tranquilo. Aparte de seguir lidiando día y noche con los temblores, porque siempre luego de un terremoto muy grande le siguen varios temblores pequeños. Básicamente unos 5 o 10 temblores diarios. No lo digo como algo muy importante porque luego del terremoto como que los temblores pequeños pasan a segundo plano. Una noche empezamos a escuchar ruidos en nuestro vecindario. Así que todos fuimos corriendo hacia una pared para ver qué estaba pasando. Y podíamos ver como en el vecindario de al frente ya habían personas que estaban robando. Podíamos ver de lejos que también tenían personas con palos haciendo de guardia. Por suerte en nuestro vecindario no alcanzó a pasar nada muy grave. De vez en cuando llegó uno que otro tipo, pero como veían que nosotros éramos tantas personas que estábamos defendiendo, al final se iba. Al final lo más inquietante fue el constante miedo de primero que todos los temblores y de que alguien se metiera a tu casa. Y básicamente estar lidiando con temblores día y noche no te dejaba dormir tranquilo, así que dormíamos como 2 o 3 horas al día. No tener luz y no tener agua tampoco
tampoco ayudó mucho. Ya por fin, luego de 2 semanas, regresó la luz y el agua y todo volvió a la normalidad. Ya por fin pudimos ver las noticias y enterarnos de lo que realmente había pasado. Para nuestra sorpresa, el terremoto que había pasado en nuestra ciudad ni siquiera fue noticia. En las noticias, luego de 2 semanas después, nos enteramos de que en otra ciudad, aparte de lidiar con el terremoto, tuvieron que lidiar con un tsunami. Todo lo horrible que nosotros habíamos vivido con el terremoto, con los ladrones, con el corte de luz, no era nada comparado con lo que otras personas estaban viviendo en ese momento. Una ciudad entera destruida por un tsunami. Gente perdió sus casas y perdieron sus vidas. Yo les estoy contando cómo yo personalmente viví el terremoto, pero fue horrible enterarse 2 semanas después por la televisión que lo que yo estaba viviendo básicamente no era nada comparado con lo que estaban viviendo otras personas. Y bueno, quería compartir esta no muy feliz historia. Les he contado tantas cosas de mi vida que sinceramente no haberles contado esto se sentía como un poco raro. Sería genial decir que este tipo de cosas no van a volver a pasar, pero eso sería mentir. Es muy probable que vuelva a pasar y no solo una vez, sino que varias veces, pero seguimos en pie. Bueno, chicos, este fue un video un tanto diferente, lo sé. Pero no sé, sentía que tenía que contarles esa pequeña parte de mi vida que no les había contado. Les mando un abrazo psicológico gigante y nos vemos el viernes para un video ya normal como siempre. No olviden suscribirse a mi canal de juego llamado Juega Germán en youtube.com/juegagermán. Ahí subo video todos los días. De hecho, la otra vez yo estaba grabando un video para este canal y básicamente estaba grabando y empezó a temblar. Y yo dije, creo que está temblando. Y leí muchos comentarios que ustedes decían, cómo se pone a temblar y Germán básicamente no reacciona o no se preocupa. Me imagino que después de esta historia van a entender por qué un pequeño temblor para nosotros ya es como que... En fin, bueno chicos, cuídense mucho, nos vemos el viernes para un nuevo video ya más normal. Y nada, los quiero mucho, cuídense. Chao, chao. Bueno, Cortas tu chicos, pelo para que crezca más para. ya les hablé durante mucho tiempo. Y vamos a poner otro y voy a hablar después por mucho tiempo. Ok, el video de esta semana fue sugerido por Ivana. ¡Hola, Ivana! Así que vamos a hablar de los hermanos. Hermanos. Existen 3 tipos de hermanos. Hermanos. 1, el hermano mayor. 2, el hermano de en medio. 3, el hermano pequeño. Hermanos. Ser el hermano mayor ya se me pasó el efecto. Ser el hermano mayor tiene muchas ventajas. Lo que dicen se hace. Jugando este juego, un nivel más y lo termino. Me falta tan poco para terminar. Permiso, me toca jugar. El motivo de que los hermanos mayores manden es por su fuerza. Y obviamente se aprovechan de eso. Te tienen para los mandados. Y anda a decirle que no a tu hermano mayor. Hermano, tráeme un vaso de agua. Hey, tráeme el cereal. Hey, tráeme el ketchup. Hey, tráeme una naranja. La guitarra, ropa, microondas. Tráeme. No, ya no quiero. No, bueno, eres adoptado. Si nunca le dijiste a tu hermano menor que era adoptado, fracasaste como hermano. Y aún no saben limpiarse. Estás sentado en el baño y el muy desgraciado grita. Tu mamá está ocupada. Adivinen quién es el que tiene que ir a limpiar. Ser el hermano menor igual tiene muchas ventajas. Eres el bebé de la casa. Tu mamá siempre te va a dar la razón. No aprovecharse de eso sería pecado. ¡Pendejo de mierda! Dejemos algo en claro. Los hermanos menores siempre reciben los regalos, mientras que el hermano mayor suele recibir literalmente una. Ni siquiera el par. A pesar de eso, ser el menor igual tiene sus desventajas. Como por ejemplo, nunca tienen ropa nueva. Básicamente el 100% es ropa vieja de tu hermano mayor. Mamá, quiero ropa nueva. ¡Qué niño más lindo! Oye tú, ¿qué? Sácate la ropa. Otra desventaja de ser el menor es que tus papás, en especial tu mamá, nunca te deja de ver como el menor. Puedes ser un viejo peludo de 40 años, pero para ella
agua. Tengo esposa, tengo hijos. Chicos, pausé el video porque tengo que ver si de cuántos son estos para subirlo así. 1, 2, 3, 4, 5. De 5. Ok. ¡Onta, bebé! ¡Tengo trabajo, mamá! ¡Onta, bebé! ¡Mamá, ya soy un adulto! ¡Onta, Germán! ¡Aquí está! Algo típico de los hermanos es que tu hermano mayor esté martillando y uno como curioso va a ver qué está haciendo. Pones tu dedo y ¡pam! Te martilla el dedo y te lo parte por la mitad. Aquí está mi cicatriz. Típico. Como dije antes, están los hermanos mayores, los pequeños y los de en medio. Los hermanos mayores son los que mandan, los hermanos menores son los consentidos y los de en medio son... nada. No son lo suficientemente grandes para tener responsabilidades, ni son lo suficientemente pequeños para que haya que protegerlos. Es como si fueran invisibles o algo así. Mamá, 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 mamá. Debería ocupar mi poder de invisibilidad para el bien o para el mal. ¡Al camarín de mujeres! Tener hermano tiene cosas buenas y malas, pero tener hermana... En especial si esa hermana está buena. Porque tú siempre, siempre, siempre tienes un amigo que se la quiere ponchar y que aprovecha hasta la más mínima oportunidad para recordarte que se la quiere ponchar. ¡Qué naranja más rica! ¿Y tu hermana? Me encanta tocar guitarra. ¿Y yo a tu hermana? El clima está súper caliente. ¿Como tu hermana? Me fue súper bien en el examen. Estaba muy fácil. Igual que tu hermana. Y finalmente, durante la vida de cada hermano llega un momento súper importante. El clima ese momento en el que el hermano menor crece, se vuelve más alto y fuerte que el hermano mayor y es... venganza. Hola, hermano. Hola. Tanto tiempo. ¿Te acuerdas cuando me golpeabas? ¿Te acuerdas cuando me obligabas a traerte cosas? Bueno, es momento de saldar cuentas. Va a tomar certera, Rosy viene, pu. Ah, sí. En casa. Ñam, ñam, ñam. Bueno, chicos, por ahí.
Rezamos. Hay que comer después poroto, ¿vale? Sí, tengo hambre. ¿Tenés hambre? Mucha. ¿Te lo saco nomás y te lo doy? ¿Ah? Sí, yes. Listo, estos cuáles voy a hacer. Hay muchos después, en otro vídeo quizás pueda hacer más o algo. Para que no lo sé. Vete, vete, vete.
Claro. Listo, así va quedando en otro video del techo, lo haré fuera de cámara o no sé, no lo sé. Bueno, así va a quedar. Si quieren que haga la segunda parte del programa, dejen su like para hacerle, o sea, traerle